Hola, soy Margie Arana. En este video hablaremos de los beneficios de la agnihotra en función a estudios realizados con mucho detalle. En las redes hay muchas cosas a las que llaman agnihotra. Sin embargo, los resultados que nos maravillan y las investigaciones científicas han sido realizadas sobre la agnihotra del que te hablaré ahora, que es un proceso exacto y preciso. El agnihotra, como ves, es un pequeño fuego sintonizado a la salida y a la puesta del sol. La combinación de sustancias que son quemadas en la pirámide de cobre en el horario exacto de la salida y puesta del sol y las vibraciones de los mantras producen los extraordinarios efectos del agnihotra de la terapia Homa. Las únicas sustancias que se utilizan en el fuego del agnihotra son estiércol orgánico de vacuno, ghee o mantequilla clarificada de leche de vaca sin sal y arroz integral de cuerpo entero sin rajaduras. Ahora veamos algunas investigaciones científicas realizadas en base al agnihotra. Recordemos que el principio de la terapia Homa es: el agnihotra sana la atmósfera y la atmósfera sana el medio ambiente, las plantas, los animales y los seres humanos. La investigación científica moderna puede confirmar o rechazar esta afirmación. Ahora comencemos por algo muy básico y clave para nuestra vida. El efecto del agnihotra en la purificación del aire que respiramos. Consideraremos 3 formas de contaminación de aire: biológica, química y física. En realidad existe una forma más de contaminación de nuestra atmósfera. Esta es la contaminación del pensamiento. Pero bueno, nos centraremos en estas 3 primeras que hemos hablado. La presencia de virus y bacterias patógenas es contaminación biológica del aire. ¿Esta forma de contaminación se reduciría con el agnihotra? Varios estudios ya lo han confirmado. El primero de ellos se realizó en el siglo pasado, en la década de los 80, en una universidad de Polonia. El estudio indicó que la cuenta bacterial se redujo precisamente después del agnihotra. Luego de 12 horas se registraron menos del 10% de la cuenta bacterial inicial. Lamentablemente no se cuenta con el sustento de dicho estudio. Sin embargo, recientemente el doctor Ulrich Berg documenta estudios muy importantes que pasaré a presentar. Uno de ellos se realizó en el Fergusson College, una de las más prestigiosas instituciones educativas de la India, especializada en microbiología. Se tomaron muestras en una habitación antes y después del agnihotra. Estas muestras fueron incubadas durante 24 horas para desarrollar una colonia bacteriana. Como se puede apreciar y según los resultados obtenidos, el agnihotra reduce la carga bacteriana en el aire. La diferencia entre los resultados antes y después del agnihotra es evidente. Imagínense lo que se registraría si se evaluara la carga bacteriológica después de 12 horas, o incluso una semana completa realizando el fuego del agnihotra en la mañana y en la tarde. Sería espectacular. Otra investigación que es clave es la referida a la contaminación química, porque está relacionada a los compuestos químicos que se encuentran en el aire y que perjudican la salud humana principalmente. La tecnología moderna ha traído muchos de estos contaminantes a la vida diaria del ser humano.
Varios experimentos fueron realizados recientemente en la Universidad de Bikram, Madhya Pradesh, y en la Universidad del Norte de Maharashtra en Jalgaon, ambas en India. Se analizaron componentes químicos presentes en cualquier tipo de combustión y la contaminación física por partículas suspendidas en el aire. Esto es una contaminación muy común debido a los automóviles con motores de combustión, salvo que tu auto sea eléctrico. En este reporte se puede observar que como resultado de la propia combustión del Agnihotra, los valores se incrementaron un poco. Sin embargo, luego se comprueba que el Agnihotra disminuyó dramáticamente todos los valores, mejorando significativamente la calidad del aire. Se eliminaron contaminantes químicos y físicos. En solo estos 2 estudios, el Agnihotra ratifica su principal enunciado, que sana la atmósfera. Por consiguiente, la atmósfera sana sanará al medio ambiente, al hombre, las plantas y los animales. La ciencia moderna ha logrado ratificar la ciencia védica de bioenergía de la terapia Home. Si deseas leer el informe completo, escríbeme y te lo enviamos. Alrededor del planeta hay mucha gente que practica el Agnihotra de la terapia Homa. Tenemos muchas razones importantes por las que lo hemos adoptado en nuestro día a día. Para restaurar el balance en el medio ambiente, por sanación personal, reducción del estrés, contrarrestar los efectos de la contaminación, neutralizar la radiación nociva, sanar con remedios preparados con nuestra propia ceniza de Agnihotra, crear biohuertos para sembrar plantas en casa, jardines o fundos. Si deseas saber más del Agnihotra, sígueme en redes. Estoy en Linktree como Margie Arana. Te invito además que veas el video número 1 de mi canal, si aún no lo has visto, y suscríbete y dale a la campanita para que veas todos los videos que publicamos. Te hago presente que tengo un Zoom gratuito y exclusivo para la práctica y enseñanza del Agnihotra tal como es. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Déjame tus comentarios, dime qué más te gustaría saber. No creas nada de lo que te digo, mejor aún, te invito a que tú lo puedas comprobar. Muchas gracias por escucharme, que tu vida sea hermosa.